Muy buenos días, El Salvador, viernes 14 de abril. Ya miren, ya pasó la semana, ya pasó una semana después de la Semana Santa. Y ahora la gente pensando en el 1 de mayo ya, el 1 de mayo cae el lunes. Pero hoy es 14 de abril, estamos a la mitad, llegando a la mitad del mes de abril. Vamos a ir corriendo en este año. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a todos aquellos que se conectan fuera del país, dentro del país, en cualquier parte del país que estén sintonizándonos. Gracias. Recuerde la forma fácil también, si no está en cable, pues está también en el canal de YouTube, en TVX Exactitud. Ahí está nuestro canal de YouTube. Ahí puede suscribirse para que le notifiquen sobre los programas de lunes a viernes que estamos emitiendo. Y también estamos en Informa TVX en Facebook y en Twitter también como Informa TVX para todo el mundo. Gracias a todas aquellas televisoras en cualquier parte del mundo también que conectan y retransmiten Encuentro con Julio Villagrán. En Estados Unidos tenemos mucha audiencia, gracias a todos aquellos que permiten a través de sus canales también retransmitir este espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Un saludo para todos. Hoy es viernes, me acompaña para hacer la segunda parte, quedamos para hacer segunda parte con el periodista Leonel Herrera. Está conmigo esta mañana de viernes. Vamos a platicar de los diversos temas del país. También vamos a tratar de abordar el tema de Santa Marta Cabañas, el tema de Hades. Vamos a tratar de... Pero que Leonel siempre me provoca hablar de otros temas también. Pero vamos a ver cómo nos va esta mañana de viernes. Leonel, gracias por estar con nosotros. Hola Julio, qué gusto. Buenos días y un saludo especial a toda la audiencia. Vamos al segundo round. Bueno, a ver cómo salimos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Leonel Herrera, periodista, me acompaña esta mañana de viernes. Revisamos las maderas de los periódicos de esta mañana. Ahí están las protestas, siguen las protestas. Era sobre también los veteranos, se pronunciaron, también se pronunciaron ayer los despedidos de la PNC. Aquí lo decíamos y en efecto ellos se comunicaron y dieron mensajes que iban a desfilar y también están ahí desfilando los despedidos de la PNC. Pero la madera del diario Colatino de esta mañana dice más de $1 millón sustrajeron del archivo Wallet tras fallo de la aplicación, de la app. Más de $1 millón sustrajeron del archivo Wallet tras fallo de la app, dice el Colatino de esta mañana. El diario de hoy, interesante madera del diario de hoy, dice: la Cruz Roja registró 692 desaparecidos en el país en el 2022. La Cruz Roja registró 692 desaparecidos en el país en 2022 y protestas por cierre de acceso al lago de Coatepeque. Es el lago de Coatepeque, hay un acceso ahí y lo pone también el diario de hoy de esta mañana. Bueno, así el periódico que lo pueden encontrar también como elsalvador.com. Ahí está el diario de hoy. La prensa gráfica: recaudación tributaria cae 28 millones a marzo. Buen tema para los economistas. Ya la próxima semana también tenemos una semana intensa ya. Está prácticamente cerrada la convocatoria de Encuentro con Julio Villagrán para la próxima semana. Así estamos, gracias a todos aquellos que también quieren participar de este espacio. Mañana, la semana próxima, tenemos llenas ya las casillas. Recaudación tributaria cae 28 millones a marzo, lo dice la prensa gráfica. Bueno, veamos qué más dicen el diario El Mundo, que dice: 8 empresas ofrecen ejecutar voto electrónico. También el Tribunal Supremo ya cerró esa parte. Y más de 30 hectáreas se quemaron en volcán de San Salvador. El Fondo Monetario dice: hay potencial para un acuerdo fiscal con El Salvador. Destaca El Mundo, variando un poquito la agenda de los demás periódicos. Interesante el diario El Mundo. Y veamos el periódico de Casa Presidencial. Estados Unidos detiene a militar por filtración de información y destruyen droga, según lo establece también el periódico del presidente Bukele. Bueno, así los periódicos de esta mañana de viernes 14 de abril. El periodista Leonel Herrera conmigo esta mañana. Se conoció también ayer en redes sociales, una noticia muy fuerte anoche, que el periódico digital El Faro va a cambiar de sede administrativa. Imagínense, un periódico salvadoreño
tiene que irse a Costa Rica. Se va para Costa Rica, un periódico salvadoreño. Todo lo que está emitiendo la parte oficial del país, el oficialismo del país, lo rechaza. Han habido, pues, inclusive gente que se siente amenazada, periodistas que se sienten amenazados y se han ido del país. Pero, ¿qué significa, aprovechando a Leonel Herrera, el periodista, qué significa esto, Leonel? Un periódico digital tiene que moverse administrativamente. Se le acusó, inclusive, de hace mucho tiempo, que era financiado por otro tipo de personas, como Soros, de manera seria se dijo, pero hay una forma, digamos, como de temor también de este periódico, me imagino. Tiene que irse a Costa Rica. ¿Qué te parece esta situación que viven estos periódicos digitales? Sí, bueno, es una noticia muy fuerte y significativa políticamente hablando, porque se trata de el principal medio digital de periodismo investigativo que venía revelando irregularidades, no solo de la gestión actual, ¿verdad? El Faro tiene una trayectoria de hacer periodismo crítico desde la época de los gobiernos de Arena. El Faro tiene 25 años y reveló importantes temas, sucesos durante los gobiernos de Arena, durante los gobiernos del Frente y ahora con la administración de Nayib Bukele. Uno de los temas centrales del trabajo de ellos fue investigar la corrupción e investigar las negociaciones de los gobiernos de turno con las pandillas, ¿verdad? En el gobierno de Mauricio Funes, en el gobierno de Nayib Bukele ahora. Entonces, que se tenga que ir del país administrativamente hablando, porque ellos aclaran que es la administración del periódico la que se traslada a Costa Rica. Entiendo que han creado una fundación en Costa Rica y su sala de redacción sigue funcionando en El Salvador, ¿verdad? Pero que se tenga que ir un periódico acosado por el gobierno, porque la argumentación que dan en el editorial es que es debido a todo el acoso desde el Ministerio de Hacienda, tratando de encontrar algún pretexto en el financiamiento o en el manejo de sus fondos para proceder legalmente contra el periódico, aparte de toda la descalificación pública. El presidente incluso utilizó una cadena nacional para despotricar contra este periódico y contra otros medios y otros actores críticos de la sociedad, ¿verdad? Como la UCA. Entonces, sí es sintomático, es una señal que debería preocupar en serio, preocupar a la gente, no solo ya a los sectores críticos de la sociedad, a los medios, al gremio periodístico, a la academia, sino que es momento, Julio, que esta sociedad salvadoreña ya vaya asumiendo una posición crítica frente a este gobierno. Después de la reelección de Bukele el 2024, temo que esta situación va a ser peor. Creo que del 2024 para allá, reelecto el presidente inconstitucionalmente, porque decíamos el otro día que hay 7 artículos de la Constitución que lo prohíben. El general Martínez fue el último en reelegirse, Bukele es el siguiente. Después de eso, me parece que este régimen autoritario va a socar más las tuercas, va a tener una actitud mucho más agresiva. Yo preveo que después del 2024 pueda venir cierre de ONGs al estilo Nicaragua. Me parece que lo que está pasando ahora en Nicaragua se puede venir para El Salvador después del 2024. Y la gente que va a votar por la reelección de Bukele debe estar consciente de eso. Debe estar consciente que serán responsables de lo que pase con este país. El 2024 puede ser ya la muerte definitiva de la democracia de este país y abrirse ya abiertamente un proceso dictatorial. El tema de los medios de comunicación, Leonel, ha cambiado mucho en el país, de manera drástica quizá ha cambiado. La forma de comunicación es bastante diferente. Han surgido una variedad de inclusive periódicos digitales,
entrevistas digitales, entrevistas que uno las puede hallar en Facebook, en Twitter, las puede hallar en YouTube, entrevistas de salvadoreños haciendo, digamos, un tipo de periodismo. Han surgido también en Estados Unidos muchas voces que favorecen al presidente o que no favorecen al presidente, pero que también están fuera del país ejerciendo este tipo de comunicación. Esta ampliación de la comunicación, ¿cómo puede evaluarse? ¿Cómo puede decirse, mire, porque el presidente podría tener también el derecho ahorita de decir, yo no estoy coartando libertad de expresión, miren cuántos medios de comunicación despotrican contra mí, puede decir él, ¿verdad? Y no pasa nada, o sea, también. Pero hay algunos medios que sí, de manera, digamos, muy fuerte, el presidente los ha enfrentado. Hablo de otro tipo de periódicos digitales también. Pero si uno puede analizar, Leonel, y quiero aprovechar tu presencia para ese análisis, uno puede analizar, por ejemplo, los dos periódicos principales del país siguen una línea que no es oficial. Sigue una línea que no es oficial. Otrora era una línea, más bien decían que defendía a la oligarquía del país, los dos periódicos principales del país. El Frente tuvo que lidiar con esta situación, por ejemplo. Sí. A Arena le favorecieron estos periódicos, las cadenas de televisión que existían en el momento. Pero hoy vivimos un momento diferente donde hay una amplitud de medios alternativos que también favorecen la comunicación. Y eso, nosotros también damos fe de eso, porque lo vemos a diario, Leonel. Sí. Bueno, me parece que en El Salvador hay una serie de restricciones a la libertad de expresión. Este argumento que utiliza el gobierno, se lo hemos escuchado al vicepresidente Félix Ulloa y a otros, decir es que aquí no hay periodistas presos, ¿de qué están hablando? A usted y a mí no nos van a meter presos ahorita que salgamos después de hacer este programa. Al menos no por ahora, pienso, pero sí hay aspectos que vulneran no solo el ejercicio periodístico, sino que fundamentalmente el derecho de la gente a estar informado. Eso es importante, que la gente asuma contra ella cualquier vulneración contra un medio que hace periodismo crítico, ¿verdad? Porque al final el afectado es la persona que no va a recibir información crítica, veraz, sobre lo que está pasando en el país. Creo que una de las vulneraciones más fuertes tiene que ver con toda esta ofensiva que hay, por un lado, de estigmatización, de descalificación de los medios que no se someten a la narrativa gubernamental, que eso es violatorio de la libertad de expresión, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión. Y por otro lado, el utilizar las instancias del Estado con el pretexto de investigar posibles delitos, hacer un uso de las instituciones para perseguir. Eso es bien delicado. Ahora, por dicha, lo que usted plantea, hay la posibilidad con los medios digitales, se pueden ampliar, pero también sobre estos medios hay acciones desde el gobierno orientados a intimidarlos, a que estén por ahí, que no hagan mayor problema. Yo recuerdo que cuando era presidente Tony Saca se jactaba de que él era tan democrático que decía, ahí está el diario Colatino y están las radios comunitarias, que era lo que había en aquel momento de medios alternativos. No había toda esta gama, ¿verdad?, que hay ahora con las plataformas digitales. Entonces, él se jactaba que esa era una demostración de que él era democrático. Estaba el diario Colatino y estaban las radios comunitarias. Claro, medios pequeños que, digamos, no le representaban a él mayor problema, ¿verdad? Distinto era cuando habían medios fuertes que sí le afectaban. Por ejemplo, ¿se acuerda usted toda la persecución en el gobierno de Francisco Flores contra los programas que hacía el entonces periodista Mauricio Funes? Hubo toda una ofensiva. Francisco Flores incluso fue a México a reunirse con Vicente Fox para pedirle que gestionara con TV Azteca la destitución de Mauricio Funes. Entonces, en el escenario actual de toda esta gama de medios,
creo que el presidente ha identificado al Faro como el más perjudicial, creo yo. No es que otros medios no le generen alguna dificultad por el debate crítico que promueven, pero creo que por las investigaciones del Faro, especialmente sobre la negociación con las pandillas, ¿verdad? Porque resulta que el gran logro que difunde el gobierno en el tema de seguridad, bueno, se ve empañado por la negociación con las pandillas, entre otras cosas, ¿verdad? Las violaciones a los derechos humanos, 100 gentes han muerto en las cárceles, 5.000 personas detenidas arbitrariamente, pero es la negociación con las pandillas, porque ¿qué hubiera pasado si no se hubiera roto en marzo del año pasado el acuerdo con las pandillas? Toda esta ofensiva contra las pandillas no la tendríamos. Lo que tendríamos ahora es la misma dinámica de mantener el acuerdo con las maras. Entonces, al ser el Faro el que ha venido como a revelar las negociaciones con las pandillas, además de casos de corrupción, creo que por eso se enfoca ahí, ¿verdad? Yo creo que el desafío de esta sociedad, Julio, está en cuidar los espacios que todavía tiene, en cuidar, a proteger a medios de comunicación que todavía abren espacios, en potenciar medios alternativos, medios digitales. Creo yo que por ahí va la cosa. Hay este concepto de cuidar el espacio cívico entendido como el espacio público donde se da la expresión, la participación, la organización. En esa idea de cuidar el espacio cívico, creo que cuidar a los medios de comunicación, que son los que contribuyen a poner agenda, los que contribuyen a generar debate, a incidir en la opinión pública, debe ser una tarea fundamental. Yo como periodista, como comunicador, yo espero que esta sociedad cuide a los pocos medios alternativos que todavía le quedan. Esa es una tarea fundamental en tratar de evitar que tengamos un colapso final del sistema democrático en El Salvador. Una de las cosas que se cuestionó, hablando de este tema de los periódicos digitales, el caso del Faro, Gato Encerrado, Factum, que son periódicos que han surgido en los últimos años y que han tenido mucha incidencia mediática, informativa en el país. Uno de los cuestionamientos, Leonel, es el tema de cómo se financian, quién está detrás de ellos. Inclusive al final la gente hizo como una especie de broma para decir, mira, me está financiando Simán, me está financiando Soros, decían, ¿verdad? En los medios así alternativos. Pero detrás de eso también se quedaba como el cuestionamiento que hacían las autoridades sobre quién está detrás de estos medios, quién está financiando. Y por ejemplo, en el caso, digamos, del Faro, uno puede ver el periódico y al final uno no ve anunciantes, por ejemplo. No ve anunciantes, no hay anuncios ahí. Entonces uno se puede preguntar, ¿quién financia estos medios de comunicación? Sí, yo creo que así sería importante establecer mecanismos de transparencia. Eso sí, lo que pasa es que yo a este régimen no le creo que su objetivo sea transparentar el financiamiento de los medios. Primero porque no se quiere transparentar él. Un gobierno que ha ocultado toda la información, que no rinde cuentas, y debe hacerlo porque son fondos públicos. Es decir, el primero obligado a transparentarse es el Estado, porque el Estado administra fondos públicos. Entonces, un Estado que no se transparenta, que es opaco, que es oscuro, quiera venir a transparentar a los medios o venir a transparentar a las ONGs o venir a transparentar a las empresas, yo lo dudo. O sea, yo creo que se le puede confiar que nos quiera fiscalizar un régimen democrático, un régimen que primero él es transparente, es democrático y entonces lo puede hacer. No es creíble, ¿verdad? Muchas cosas de este Estado salvadoreño ya no son creíbles. Por ejemplo, en el caso de Santa Marta, del que vamos a hablar, no es creíble que en el caso de Santa Marta Yades, la Fiscalía y el sistema judicial estén investigando un delito de la guerra, que les interese esclarecer la verdad, que les interese aplicar justicia. No es ese el objetivo, es una manipulación de la justicia y una manipulación de la justicia transicional con otros objetivos, con debilitar resistencia comunitaria para pasar con los proyectos mineros. O sea, varias cosas ya no son creíbles en este contexto. Entonces, que un gobierno venga a decir, quiero ver quién lo financia, que se transparenten,
No le creo. Yo creo que sí, los medios hay que transparentarlos, ¿verdad? Hay que ver quiénes se financian, pero en este contexto no creo yo que ese sea el objetivo. Ciertamente, como plantea el Faro, hay detrás una estrategia de persecución. Quizás alguna información tenía el Faro que los iban a cerrar, pienso yo, ¿verdad? Claro. Tenían alguna información de que les iban a cancelar bueno, es una empresa privada la que administraba el Faro, en Costa Rica ya es una fundación, aquí era una empresa, pero alguna información tenían y probablemente se han anticipado. Y Julio, fíjese que el Faro creo que no es la única instancia que está pensando en hacer eso. Yo tengo conocimiento de que muchas organizaciones, mucha gente, por temor a este gobierno, están ya tratando de hacer eso, de buscar resguardar sus personerías jurídicas en otros países. Esto es bien delicado, es una señal bien delicada que esta sociedad salvadoreña no la debería pasar desapercibida. Hay mucha gente pensando en eso ya, en irse de este país, porque aquí no tiene ninguna seguridad jurídica. Ok, Leonel, voy a hacer una pausa. Quiero plantearle lo siguiente, Leonel. En este país hay diversas formas de comunicación. Yo aprendí de usted hace años, cuando ustedes en ARPAS andaban con el tema de la democratización de la comunicación, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la comunicación, a estar informado debidamente. En este país hay diversidad de medios de comunicación actualmente, ¿verdad? Que la gente tiene la forma de comunicarse. Pero esta semana también analizamos junto a Omar Serrano de la UCA el último sondeo. Y una de las cosas que aparecían era que la gente tiene en general, según la encuesta, tenía un desconocimiento, por ejemplo, de cosas como usted conoce qué derechos se restringen con el régimen de excepción. La gente dijo, no sé. ¿Usted sabe sobre el tema de la Constitución? No lo sé. Entonces, analizando con Omar, una de las cosas que aparecían y que aparecen frecuentemente es que la gente no tiene mucha, digamos, formación, o la gente como que poco le importan a veces estas cosas de la ley, de la justicia. Yo quiero plantear, es que la gente también en el acceso a la información, ¿cómo la gente en el país, por ejemplo, se está informando? ¿Cómo cree usted que la gente en el país está informándose, Leonel? Le dejo planteado eso. ¿Cómo no? Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Leonel Herrera, periodista, me acompaña esta mañana de viernes. Ya, regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al Encuentro con Julio Villagrán y este espacio por cortesía de Crio Health Spa. Si usted tiene problemas de nervio ciático, esguinces, espolón, artritis, inflamaciones postquirúrgicas, parálisis facial, reducción de cicatrices, puede consultar con Crio Health Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. Ahí está Crio, mire, instalaciones, todo el equipo que ha traído Crio lo ha traído desde Europa. Es un equipo moderno para poder cuidar su salud, su bienestar y la belleza. Ubicados en calle La Mascota y avenida Las Azaleas 915, Centro Comercial Las Azaleas, locales 8 y 9 de San Salvador. ¿Cómo comunicarse? Mire, pregunte, cotice, todas las preguntas que usted quiera hacer a Crio al 7866-3007, 7866-3007, llame. La buena noticia es que el sábado y domingo está abierto Crio Health Spa. Consulte para que usted pueda tener claridad sobre qué es lo que necesita. Ahí están todas las cosas que necesita. Y también está la promoción de $50 sauna y Crio de cuerpo completo por $50. Ahí está la promoción, solamente dura el mes de abril. Todavía queda unas quincenas para poder hacerlo, pero comuníquese con Crio, 7866-3007. Ahí está Rita, pendiente de ustedes para poderles dar, dígale que es del Club de los 20 y de seguro va a tener una consideración especial de parte de Crio Health Spa, nuestro patrocinador. Leonel Herrera, periodista, me acompaña esta mañana de viernes 14 de abril. Queremos saludar al buen amigo Héctor Vides, allá en Costa Rica, que está pendiente y es del Club de los 20. Saludos, Héctor. Saludos. Gracias por estar en sintonía todos los días de Encuentro con Julio Villagrán. Y voy a aprovechar también para saludar a mucha gente que ya está conectada. Aquí vamos a saludar.
Elenilson Ponce, buenos días, don Julio. Esa semana no fue santa, fue política. Así hasta alfombré dejé el clero que le hicieran al presidente. No entiendo bien, Elenilson. Norma Merlo Robles, excelente programa, bendiciones. La transparencia es hacia la ciudadanía. No es correcto eso de si no es transparente el Estado, tampoco ellos o nosotros. Lorena Hernández, saluditos. Néstor Freddy Montalvo, buenos días, excelente entrevista. Éxitos, saludos. RB Delgado, buen día, buen invitado. Tenía mucho tiempo de no verlos antes en los medios, dice. Lucero Horizonte, saludos, don Julio, su invitado. Mauricio Gómez dice, saludos, excelente programa. Siempre es un hecho que el gobierno se dispara en el pie tras la retirada del Faro a Costa Rica. Quizás se compensen con los 5 millones de empresas que llegaron, dijo la embajadora. Bueno, ahí están algunos comentarios que están llegando en este momento, Leonel. Sí, solo quiero aclarar uno de los comentarios. Yo no dije que como el gobierno no es transparente, los medios y la sociedad civil no sean transparentes. Yo lo que dije es que cuando el gobierno dice que quiere transparentar a los medios, no es creíble. No es creíble que eso es, por supuesto que yo estoy de acuerdo con transparentar el financiamiento de los medios de todo el mundo, ¿verdad? No solo el Estado. El Estado principalmente es el que se debe transparentar, porque es administrador de la cosa pública, administra fondos públicos. Es el primero, el Estado, pero también el resto de la sociedad. Lo que yo decía es que no es creíble que el gobierno diga que va a transparentar. Lo que hay detrás de ese argumento es un intento de perseguir, de debilitar, ¿verdad? Y quizás más adelante de cierre, de clausura de medios y de organizaciones. Lo quería dejar claro por si se mal interpretó esa parte. Sí, yo creo que también en este tema es bueno decir, Leonel, que hay medios de comunicación, por ejemplo. Nosotros, en esta entrevista, yo he dicho claramente, esta entrevista es un foro abierto. Y le he dicho a la gente, a los funcionarios de gobierno, vengan, les doy un mes completito, dialoguemos. No me considero una persona ni malcriada, ni respetuosa con nadie. Me considero una persona que poder dialogar con cualquier tipo de personas, ¿verdad? Pero yo les he dicho, mire, al gobierno, vengan a los funcionarios, a los alcaldes, y no vienen. Lo que pasa es que este gobierno no dialoga. Este gobierno no dialoga con la sociedad, lo de ellos es un monólogo, lo de ellos es, decíamos el otro día, es propaganda, no es información. Entonces lo de ellos es un flujo unidireccional del gobierno hacia la sociedad, pero no hay un diálogo con la sociedad. Por mucho que la gente piense que si el presidente escribe en Twitter, que lo sienta cercano, por eso, pero no hay un diálogo con la sociedad, es distinto. Es distinto. Uno de los fenómenos que se han roto con las redes sociales es el del diálogo. Las redes sociales segmentan y como además domina una cultura de la confrontación y no del encuentro, ¿verdad? Nos movemos más siempre por la diferencia que por la posibilidad de encontrarnos. Entonces hay una ruptura del diálogo y desde el Estado no hay una promoción del diálogo. Lo que hay es un discurso, una narrativa excluyente, confrontativa, que si no estás alineado con el discurso oficial, entonces sos de los mismos de siempre, sos de los 20. Entonces, ese es y ese es hasta violatorio de la Constitución. Fíjese que el artículo 168 de la Constitución dice claramente que una de las funciones del presidente de la República es promover la armonía social, es decir, el presidente ya cuando pasa la campaña, donde tuvo que debatir, confrontar ideas, y llega a ser presidente, ya es el presidente de toda la población, ¿verdad? Y no tiene que tener una actitud de confrontación porque es el delegado, es el mandatario de toda la sociedad para conducir la cosa pública. Pero lo que tenemos ahora, en este momento, es una lógica no de diálogo, ¿verdad? Ni diálogo entre el gobierno y la sociedad, y en la sociedad misma tampoco se está dando el diálogo por la razón que comentaba. ¿Cómo poder entender la posición de la población, de la ciudadanía, Leonel, de cómo se informa, cómo está recibiendo la información, qué tipo de información está recibiendo?
Voy a tener a cuenta, por ejemplo, uno abre el Facebook, el Twitter, lo puede abrir y uno ve algunos programas que se transmiten en video, ¿verdad? Con video, tipo entrevistas, tipo posicionamientos de personas que viven en Estados Unidos, por ejemplo. Y uno ve una infinidad de cosas, algunas cosas un poquito pasándose de la raya, ¿verdad? En cuanto a las expresiones, al tipo de expresión que manejan. Pero, digamos, en esencia hay un discurso, hay un posicionamiento y esa la gente puede abrirlo. Pero realmente la gente en El Salvador, Leonel, pregunto, ¿se está informando? ¿La gente está interesada en recibir esa comunicación? ¿Cómo la recibe? Yo siempre que lo veo a usted, Leonel, me acuerdo de la participación que tenía usted en ARPAS, en las radios participativas, y decía, ya en los pueblitos, ¿cómo se informa la gente? ¿Qué tipo de información está llegando a la ciudadanía para que la gente tome decisiones? Mire, yo creo que aquí hay dos aspectos importantes. El primero tiene que ver con el ecosistema informativo, es decir, la oferta informativa que tiene la gente, los medios que hay para informarse, los temas que son de la agenda del debate público. Y ahí es importante lo que usted mencionaba antes de ir a la pausa, es decir, el mapa mediático en este momento en El Salvador, cómo está estructurado. En mi opinión, por mucho que hay, como usted bien decía, una gama de medios alternativos, sobre todo en el ámbito digital y las posibilidades que se abren con estas plataformas, pero hay un dominio de un aparato de propaganda gubernamental que se impone con mucha más fuerza que las perspectivas alternativas, críticas. Este gobierno tiene un aparataje de propaganda nunca antes visto. Yo recuerdo que el gobierno más parecido al de Bukele es el de Tony Saca. Por alguna razón, el círculo cercano de Bukele, hay gente de Saca, ¿verdad? El de, ¿cómo se llama? El de prensa, Ernesto Sanabria viene de Saca. Porfirio Chica viene de Saca, Peter Dumas viene de Saca, o sea, es el grupo de comunicación de Tony Saca el que hoy está con Bukele. O sea, por algo se parecen un poco. Usted se acuerda que el estilo propagandístico y demagógico de Saca era bien intenso, ¿verdad? Con la diferencia que en aquel momento era más en los medios tradicionales que en los medios digitales, ¿verdad? Pero Bukele es bastante una réplica de Saca en el estilo propagandístico, solo que él más con el teléfono en la mano, con el Twitter. Entonces, Bukele tiene un aparataje con una televisora, con un periódico. Me causa mucha gracia que usted lo define como el periódico de casa presidencial, porque en efecto es así, no es un medio público. Está financiado con fondos públicos, pero no es un medio público. En el diario El Salvador y en el Canal 10 usted no va a ver una voz crítica hacia el gobierno, ¿verdad? Y siendo un medio del Estado, que debería de darle espacio a todas las voces de la sociedad, porque esa es la lógica de un medio público. Entonces hay un aparataje con un televisor, un periódico, un par de radios, miles de cuentas en redes sociales, institucionales, perfiles reales, falsos. Entonces, un aparataje que luego se complementa con otros medios. Por ejemplo, los medios que están en manos del CONAV, el consejo que administra los bienes en extinción de dominio, todos los medios de Tony Saca, el grupo Samix, los medios que tenía Jorge Hernández, estos son parte del aparato de propaganda de Bukele. No es casualidad que, ¿cómo se llama este que le dicen la Choli? Alas. Bueno, Salvador Alas. Salvador Alas sale del gobierno de Bukele y se va de gerente del grupo Samix, porque es parte del aparato de propaganda. Luego usted le suma medios privados que por interés en la pauta publicitaria, o simplemente por temor a ser descalificados por el presidente, también, ¿verdad? Están. Entonces, por mucho que haya medios alternativos, por mucho que usted decía que los dos grandes periódicos, ¿verdad? Yo la perspectiva de los dos grandes periódicos creo que se debe a que los grupos
a los que ellos representan, digamos, tienen una posición crítica frente al gobierno de Bukele. Me parece que esa es la explicación, ¿verdad? Estos medios en el pasado, usted dice que jugaban más bien un rol de medios oficialistas en la época de Arena y de medios de oposición en la época de los gobiernos del FMLN. Entonces, por mucho que hayan esas excepciones, es el aparato de propaganda gubernamental el que se impone una agenda, impone una narrativa. Entonces la gente se informa mayoritariamente por lo que dicen estos medios, ¿verdad? Y estos medios, por ser parte de un aparato de propaganda, no presentan una información de calidad. Es decir, no siempre es información verídica, real. Ahí hay una línea difusa entre la propaganda y la información. Y viene todo el fenómeno de la desinformación que hablábamos hace 2 semanas, ¿verdad? Hay un ecosistema marcado por la desinformación. La gente se informa a través de medios que no le dan información de calidad, se informa a través de las redes sociales, donde ahí, como decía mi mamá, no se atina, ¿verdad?, lo que es información y lo que es propaganda. Entonces, tiene que ver uno con la calidad de la información que recibe del ecosistema comunicacional. Y el segundo aspecto tiene que ver con la actitud de la gente frente a la información. Y yo creo que ese es un problema. No sería problema que haya desinformación si tuviéramos una ciudadanía que va a revisar críticamente la información. Entonces ahí hay un gran problema, creo yo, en que no tenemos una sociedad con una perspectiva crítica que analice con criterio ciudadano la información que tiene disponible. Y eso tiene que ver mucho también con la cultura política democrática que comentaba en la entrevista con Omar. Es decir, que en una encuesta aparezca que más del 90% de la gente no sabe qué es el Estado de Derecho, es un dato triste. Realmente, que el 90% de una sociedad casualmente coincide con el porcentaje que se supone que apoya al presidente, ¿verdad? El 90% de la gente no sepa qué es Estado de Derecho, qué es institucionalidad. Es decir, ese dato sí es alarmante, ¿verdad? A mí me asusta. Entonces, una sociedad que no sepa qué es Estado de Derecho, qué son derechos humanos, por qué es importante la libertad de expresión, la gente viene a descubrir algunas de estas cosas en la realidad. Gente que le sonaba abstracto lo de la separación de poderes, lo de la institucionalidad, que pensaba que no tenía que ver con la vida cotidiana, lo está descubriendo ahora, por ejemplo, con el régimen de excepción. Cuando le llevan a su familiar inocente, que no tiene vínculos con pandillas, se lo capturan arbitrariamente por sospechoso, porque hoy los policías son jueces de la calle, como dijo el director de la policía. Entonces se lo llevan, no lo puede ver durante muchos días, va ante un juez que, como tiene la presión de la presidencia o porque fue nombrado por el oficialismo, tiene que hacer lo que le dice la fiscalía, va a apelar a una cámara donde igual los jueces de la cámara, por temor o por contubernio, hacen lo que la fiscalía les pide, se comportan como mandaderos de la fiscalía y no como jueces independientes con criterio de que si hay pruebas hay caso y si no, no hay caso. Hasta ahí viene a descubrir la gente. Cuando es víctima de una arbitrariedad, viene a descubrir porque era importante que los jueces fueran independientes, ¿verdad? Y que no obedecieran a los mandatos de la fiscalía. Entonces, la gente viene a descubrir tristemente, y creo que como sociedad eso es lo que nos va a pasar. Es decir, el golpe que vamos a tener, ¿verdad?, es cuando mayoritariamente toda esta gente que está aplaudiendo este gobierno, la realidad finalmente le venga a señalar que se había equivocado, ¿verdad? Creo yo que eso es lo que finalmente va a pasar. Cuando este régimen se cierre con una posición más dictatorial de la que tiene ahora, hasta ahí mucha gente se va a dar cuenta, por mucho que le hayamos alertado antes de que era independiente mantener la maltrecha institucionalidad que se venía construyendo en este país. Creo yo que esa es una explicación. O sea, resumiendo el asunto, el
cómo la gente se informa está determinado por la información que tiene disponible, que decimos está muy contaminada con la desinformación, y por la actitud que en la mayoría de los casos es acrítica de la gente. La gente recibe una información y no la somete a criterio crítico. Voy a hacer la última pausa, Leonel, y a propósito de este tema, de qué es lo que la gente maneja, por ejemplo, lo que la gente está informada, de qué está informada la gente. Hay un caso de Santa Marta Cabañas, ADES, una asociación de desarrollo social allá en Cabañas, que para decir la verdad creo que todo el país estaba como, ¿y eso qué es? En este momento pueden estarse preguntando mucho, ¿y de qué es eso? Cuando yo he tenido la oportunidad de entrevisté a Vidalina, entrevisté a Peter también sobre este tema, uno descubre que hay una situación allá en Cabañas que tiene que ver con temas importantes como por ejemplo la minería. Tiene que ver con una comunidad que se desarrolló después de la guerra, que es una comunidad que va avanzando y es como una pequeña república, un pequeño paísito, me contaban, donde se están desarrollando mucha gente en educación, en formación y todo. Pero es un mundo aparte, Leonel, que la mayoría desconocemos de qué se trata esto. Hoy pesa sobre Santa Marta una acusación a un grupo de líderes de la zona de un asesinato que se dio en 1989. Y hoy está vigente esto y han habido protestas sobre esto. Quiero que en el siguiente bloque nos ayude a entender un poquito desde el ángulo periodístico, informativo, qué es este tema, ya políticamente lo hemos desarrollado, pero ¿cómo entender esto? La ciudadanía está informada de esto. El Valle del Ángel, hay una construcción tremenda ahí que nos va a afectar con el agua de San Salvador. ¿Quién habla de esto en el país? ¿Quién habla de la contaminación del río Lempa? Yo recuerdo a mi buen amigo Dagoberto Gutiérrez diciendo, la primera cosa que el presidente Bukele debe hacer cuando se siente en la silla es ver el tema del río Lempa. El río Lempa nadie lo ha tocado. El río Lempa nadie ha hablado de eso. Esos temas que están como ahí perdidos. Bien, hablemos. Lo dejemos para la última pausa. Quiero saludar a mi buen amigo Kevin Méndez. Kevin Méndez va ahorita para el aeropuerto. Me llamó temprano y va para el aeropuerto. Y les voy a leer aquí el mensaje que me mandó el buen amigo Kevin, porque va a traer a un salvadoreño que dice, aquí estoy en el aeropuerto, dice, le vengo a dejar una troca, un pickup, le vengo a dejar a un cliente de Sensuntepeque Cabañas, es de los 20, José Quinteros, va a estarse aquí, miren, casi 20 días va a estarse aquí, y dice que es de los 20 y que quería que lo saludáramos. Ahí va el Kevin Méndez a dejarle a José Quinteros, le va a dejar su troca. Ahí puede llamarle a Kevin, usted necesita un vehículo, una camioneta, un pickup, una minivan, un sedán, háblele con confianza y por supuesto, nuestro buen amigo, dígale que es del Club de los 20 y viene al país, usted viene de Suecia, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, y necesita un vehículo, necesita movilizarse en el país con un vehículo de primera, vehículos nuevitos, así como los tiene el famoso Kevin Méndez, háblele con confianza y pídale su carro. Hacemos una breve pausa, regreso con Leonel Herrera, periodista. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Leonel Herrera, el periodista, me acompaña esta mañana y voy a leer algunos comentarios que están llegando. Leonel dice, Mario González, democracia agoniza en estos momentos. En el pasado solo en hablar se iba el tiempo, no se resolvía el problema enorme, gigantesco de las pandillas. El tema económico es y ha sido un problema. Mirna Hernández, saludos, buen programa. Buenos días, felicidades a ustedes, su invitado. ¿Qué opinas sobre cuál es el verdadero interés de obligar a los negocios a aceptar billetes de 50 y de 100? Dice, esto podría favorecer al lavado de dinero. Tomás Barquero Escobar, hola, muy buenos días, don Julio y su invitado. Saludos desde Usulután. Buenos días, el problema de los salvadoreños es que no les gusta leer. Se dejan llevar por noticias amarillistas y ahora por el aparato de propaganda gubernamental que se dedica a replicar el discurso 24/7 en todos los medios y redes sociales. El salvadoreño no se molesta en pensar o cuestionar. Cecilia Navarro, buenos días, don Julio, invitado. Excelente entrevista, saludos y adelante. Ricardo, buen día, saludos, don Julio Villagrán y su invitado. Ahí está, don Ricardo. Gracias, don Richard, por siempre estar pendiente. Antonio Matal, saludos desde Utucepe, que ya
ya aumentó mucho más la pobreza en El Salvador. David Guandique, buen día Julio y su invitado, saludos desde Costa Rica. No se dice reelecto, se dice montado, dice. Jaime Ramírez Urey, buenos días, saludos al gran conductor don Julio Villagrán y al panelista invitado el señor Herrera. José Morales, buenos días don Julio y su invitado, dice. Ahí están los saludos, Leonel, de toda la gente conectada en cualquier parte del mundo, mira. Ahí están los 20. Sí, bueno, hay un comentario crítico interesante. Dice que antes no se resolvían los problemas y ahora sí. Justamente comentamos en el programa anterior que una de las cosas que la propaganda gubernamental ha hecho creer a la mayoría de la gente es que se están resolviendo los problemas del país. Cuando si uno hace un análisis serio, ve que no solo no se están resolviendo, sino que algunos se están agravando. El aumento de la pobreza. La encuesta de hogares y usos múltiples indica que hay un incremento de la pobreza. Entonces no se está resolviendo el problema del desempleo, de la precariedad laboral, el problema del alto costo de la vida, todo lo que aumenta la pobreza. Aún la seguridad es un tema discutible. Yo tengo mis serias dudas de que el problema de la seguridad se esté resolviendo. Creo yo que este gobierno, más que resolver el problema de la seguridad, lo que le interesa es hacerse propaganda. Esta estrategia contra las pandillas es el principal acto propagandístico para la reelección de Bukele. El discurso de campaña es: hemos resuelto el problema de las pandillas y si regresa a la oposición, las pandillas vuelven a extorsionar, a matar. Ese va a ser el discurso. Acuérdense cuando estemos en la campaña de este programa donde lo hemos advertido. Entonces, por lo que decíamos la otra vez, primero no se ve cuál es claramente la estrategia del gobierno frente a las pandillas. Primero negociaba con ellas, los protegió, no los extraditó, etcétera. Y cuando se quiebra el acuerdo es que se da la ofensiva que tenemos ahora. ¿Qué hubiera pasado si no se rompe el acuerdo? Habríamos tenido, como decía al inicio del programa, la misma dinámica de negociación con las pandillas. Luego, no se está tomando medidas integrales. Hay una fuerte represión, pero no hay programas de prevención, de rehabilitación, de atención a las víctimas de la violencia, que son los otros componentes de una estrategia integral de seguridad. Luego, esta ofensiva contra las maras se pasa llevando la institucionalidad, se pasa llevando los derechos de gente inocente. 100 han muerto en las cárceles, decíamos, 5,000 han sido detenidos ilegalmente, 5,000 de 65,000, y luego no se abordan las causas estructurales de la violencia. Mientras siga incrementando la pobreza, mientras sigan los problemas sociales, la exclusión, la falta de oportunidades, que es el semillero de las pandillas, podemos detener a todos los pandilleros, pero dentro de 10 años, 15 años, va a haber otra generación de otros 100,000 pandilleros porque no se han abordado las causas estructurales. Entonces, discutamos si se está resolviendo el problema de la seguridad, en mi opinión. Lo de Santa Marta, que es lo que queremos abordar, Julio, mire, empecemos pero antes de eso, yo quería ponerle en el caso Santa Marta, es un caso como allá, el último rincón del país. No, le quiero plantear esto. Por ejemplo, yo fui a la Unión. En la Unión la gente planteó diversos temas que eran importantes como país, y la gente expresó. Yo aprendí mucho de esa experiencia. Pero sí hay otros lugares donde uno puede aprender. Vimos a un señor, hoy pasamos una entrevista hace poquito, un señor de Usulután hablando de la precariedad que hay en el mercado de Usulután. Y así el caso de Santa Marta. Yo le dejo ya la palabra a Leonel, pero me da la idea también que estamos centralizando muchas cosas acá, pero también en el país hay muchas expresiones que no las estamos trayendo a la discusión. Y se tiene esa impresión equivocada de que es un hecho o un tema lejano en una comunidad y que no tiene trascendencia nacional. El caso de los detenidos de Santa Marta y Hades es un tema de primera importancia nacional. Empecemos por el río Lempa. Me gustó la referencia que don Dagoberto Gutiérrez
lástima que no lo escuchó el presidente Bukele, ¿verdad? Porque no está protegiendo el río Lempa, al contrario, se están generando amenazas que podrían terminar con el Lempa. Mire, ciertamente yo no conozco otro país que tenga un río que representa una importancia vital, como es el caso de El Salvador con el río Lempa. El río Lempa, solo para dar algunos datos, provee la mitad del agua para el área metropolitana de San Salvador, el principal centro poblacional del país. La mitad del agua es de Lempa. Sobre Lempa hay 4 represas que cubren, según la CIGED, el 33% de la demanda energética nacional. El Lempa es vital para la agricultura, el turismo, la pesca y otras actividades de sobrevivencia para 162 municipios del país. El Lempa es central. Y en El Salvador, cuando se intentó poner minería metálica, el principal argumento para decir que la minería no era viable en El Salvador, además de toda la estrechez territorial, lo sobrepoblado y la problemática que hay con el agua, se planteó el río Lempa, porque casualmente los proyectos mineros se ubicaban todos en la zona norte del país, porque el país lo atraviesa una veta minera en la zona norte. Los geólogos le llaman el cinturón del oro centroamericano. Entonces todos los proyectos mineros se iban a ubicar en la zona norte, que es la cuenca del Lempa. Entonces se dijo, miren, si hay minería intensiva en toda la zona norte del país, nos acabamos el Lempa. El Lempa dentro de 5 o 10 años va a ser un charco de agua con cianuro, de metales pesados, de drenaje ácido, como el río San Sebastián en La Unión, donde hubo minería en el pasado, que es un río del agua color rojo, anaranjado. Bueno, un charco así habríamos tenido en el Lempa. Entonces se dijo, bueno, no pongamos minería, y hubo un acuerdo nacional. En mi opinión, Julio, después de los acuerdos de paz, el otro gran acuerdo nacional que ha habido en este país fue que no hubiera minería. Todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿verdad? Sabíamos que si había minería, nos afectábamos todos. Entonces se aprobó una ley que dice que en El Salvador no puede haber minería. Pero ese acuerdo que hubo se ha visto amenazado porque con el actual gobierno vienen varias señales de que se quiere reactivar la minería. El gobierno metió a El Salvador a un foro de países mineros en mayo del 2021. Después aprueban una ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas que incluye minería de minerales, a pesar de que hay una ley que la prohíbe. En el presupuesto del 2023 incluyeron en el Ministerio de Economía un rubro, una partida de 4.5 millones de dólares para revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería. Bueno, esas son algunas señales de que este gobierno busca poner la minería, a pesar de que se terminaría el EMPA, y si se termina el EMPA se acaba este país, pero ellos quieren poner la minería. Entonces, frente a esa amenaza, Ades y Santa Marta es una comunidad repoblada de exiliados de la guerra civil que se exiliaron en Honduras huyendo de las masacres y luego regresaron a refundar su comunidad y crearon su ONG para gestionar cooperación, que es Ades. Ades es la comunidad, Santa Marta es la comunidad y Ades es la ONG de la comunidad. Por eso se habla de Ades y Santa Marta. Entonces, Ades y Santa Marta, que jugaron un rol importante en lograr la prohibición de la minería en el pasado, fue fundamental el rol de Santa Marta y Ades para lograr la prohibición de la minería. Entonces, cuando ahora ven esas señales, inmediatamente se activan, Julio. Santa Marta y Ades se activan, empiezan a organizar la resistencia otra vez en el territorio. Miren, hay señales de que puede volver la minería. Empiezan a alertar al país. El director de Ades, días antes de ser detenido, se había reunido con el arzobispo de San Salvador, con la UCA y con otra gente, diciéndoles, miren, necesitamos otra vez reconstruir el consenso nacional que logró la prohibición de la minería. Cuando ellos empiezan a alertar al país y a reorganizar la resistencia contra la minería, son capturados. Aparece la fiscalía y la policía, acompañada de algunos militares, el 11 de enero, en 2 operativos simultáneos, en la comunidad de Santa Marta
y en la sede de ADES en Guacotecti y Cabañas. Y detienen, entre otros, al director ejecutivo de ADES, Antonio Pacheco, al abogado de ADES, a Saúl Rivas, y a 3 líderes históricos de la comunidad de Santa Marta. Entonces, y los acusan de cometer un asesinato en la época de la guerra, en 1989, sin pruebas. El director de tutela legal, Ovidio Mauricio, dijo que la fiscalía, todo lo que tiene en este caso es un testigo de chambre, es decir, un testigo que a la fiscalía le dijo que vio, pero a la hora de la audiencia se contradijo y dijo que a él le contaron. Ahí era para que la jueza de paz de Victoria dijera: miren, señores, aquí no hay caso, váyanse cada quien para su casa, vayan a trabajar, vayan a ver a su familia. Pero no, los mandó a detención por 6 meses. Ese es el caso de Santa Marta. Se tiene presos, y yo quiero denunciar, Julio, aquí, que no se sabe cómo están, porque nadie los puede ver. Desde hace más de un mes que ellos fueron trasladados a la ex cárcel de mujeres, que hoy es un penal de transición. Ahí están llevando a diferentes personas detenidas para luego despacharlas a otros penales. Desde hace más de un mes que los trasladan a ese penal, nadie sabe de ellos. Sus familiares no les pueden ver, el abogado no los puede ver. O sea, esto, entre otros, violenta el derecho de defensa, porque él no puede dialogar con sus defendidos. Y entonces están desaparecidos en ese penal. Nadie sabe cómo están. Ahí hay muchos que padecen enfermedades crónicas. De hecho, a 2 de ellos los tuvieron que sacar hace algunas semanas al centro hospitalario penitenciario en Quesaltepeque. 2 que se grabaron porque son personas con enfermedades crónicas. Allá hay un diabético, uno con insuficiencia renal, un asmático. Pues los tienen ahí en ese penal desaparecidos. A líderes comunitarios, Julio, a personas que con su activismo salvaron a este país de la minería. El acabose que habría sido la minería se logró evitar por la acción, desde luego que hubo una suma de esfuerzos, ¿verdad? Pero por la acción decidida de estos líderes, de estos ambientalistas, salvaron al país de la minería. Y este Estado canalla, en vez de reconocerlo, de premiar a esa gente, esos son héroes ambientales de este país, los tiene presos bajo una acusación espuria que no es creíble que quieran investigar un crimen de la guerra. Si investigar los crímenes de la guerra quisiera la fiscalía, iría a investigar las masacres cometidas contra la comunidad. La comunidad de Santa Marta, esto que le voy a contar es bien delicado y la gente debe saber este modus operandi que tiene el Estado. La comunidad de Santa Marta fue víctima de varias masacres en la época de la guerra. Por lo menos 5 masacres del río Lempa, Peña Blanca, Santa Cruz. 5 masacres. La última masacre la comete el ejército cuando la gente ya va huyendo masivamente. 7,000, 8,000 personas van huyendo, tratando de pasar a Honduras, y cuando van cruzando el río Lempa, aparecen helicópteros disparándole a la gente sobre el río. Esa es la masacre del río Lempa. Aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, el año pasado, la comunidad durante 30 años ha pasado exigiendo que se haga justicia por las masacres, que las investiguen. Pues el año pasado apareció la fiscalía en Santa Marta y andaban entrevistando gente y le decían a la gente que estaban investigando las masacres. Entonces la gente contenta, van investigando las masacres. Resulta que lo que estos fiscales mentirosos andaban haciendo era armando un caso contra la comunidad. Porque meses después de esas diligencias que andaban haciendo en la comunidad, sí, aparecen deteniendo no a los autores de las masacres contra la comunidad, sino que a un grupo de líderes de la comunidad, en un contexto de claras señales de que este gobierno quiere reactivar la minería. Por eso yo le decía que este es un tema de primera importancia nacional. Cuando oigan de los de Santa Marta y ADES, que nadie piense que no le afecta. Al contrario, está amenazada la existencia misma de este país
si este gobierno decidiera poner la minería. Leonel, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a usted y a la gente que nos ve. Tuvimos el segundo round. Bueno, ojalá que hayamos salido bien. Gracias, Leonel. Quiero aprovechar para hacer una denuncia. Estamos siendo atacados nuevamente por los hackers y algunas personas se han quejado también en nuestro canal de YouTube que hemos estado fuera. Es debido a que nuevamente estamos siendo víctimas de ataque de hackers, que le llaman, ¿verdad? De personas que tratan de sabotear la señal. Esta sería pues la tercera ocasión que pasa esta situación. Quiero disculparme con las personas que a través del canal de YouTube TVX Esa Actitud están siguiéndonos, pero hoy sí hemos tenido problemas, siguen los problemas, siguen intentando penetrar a nuestras redes sociales, penetrar a nuestro canal de YouTube. Así es que yo hago esta denuncia y agradezco la solidaridad de aquellas personas que tanto a nivel nacional como internacional están mostrando hacia este canal. Realmente estamos ya preocupados, pues la situación parece ser con dedicatoria. Los hackers, personas que por supuesto son expertas en estos temas de cómo penetrar estas cuentas, nuevamente están penetrando la cuenta de YouTube nuestra y esta es una cuestión bastante delicada. Muchas veces uno se queda sin los recursos, ¿verdad?, para poder gestionar, digamos, algunos muros que dicen que se construyen para proteger. A veces uno no cuenta con esos instrumentos porque realmente el trabajo de uno periodístico es un trabajo honesto, es un trabajo transparente y no vamos a tener recursos grandes para poder hacer este tipo de trabajos. Así es que gracias a todos aquellos amigos que anteriormente han mostrado su disposición en apoyarnos, ¿verdad? Hay inclusive ya algunas gestiones en universidades de Estados Unidos que nos están diciendo les vamos a ayudar para proteger la señal de TVX. Pues digo, esta mañana hemos tenido nuevamente ataques a nuestro canal de YouTube de hackers y alguna gente no ha podido ver la señal de Encuentro con Julio Villagrán de esta mañana. Así es que ya hay una preocupación pues en nosotros. Nuestro único trabajo, nuestra única labor es llevar información a todos ustedes en cualquier parte del mundo donde hay un salvadoreño que esté interesado en las voces que presentamos acá. No pretendemos otra cosa más que ustedes estén debidamente informados de los diversos temas, como los que estamos tratando hoy con nuestro amigo Leonel Herrera. Pero lamentamos la situación y si usted quiere comunicarse con nosotros, si usted tiene algún apoyo que quiera brindarnos, vamos a brindar un número de teléfono, tal vez nos pueden colocar ahí para que se puedan comunicar con nosotros y podamos también hacer algunas gestiones. No tenemos como canal pues un recurso disponible para hacer tantos muros como dice que se construyen en la parte informática. A veces tiene uno desconocimiento de estas cosas, pero ya pues nuevamente hemos tenido ataques a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Denunciamos esto porque nos parece que es un atropello a la libre expresión en nuestro país. Nos quedamos acá, es todo por hoy. Gracias a aquellos y disculparme con aquellos que en el canal de YouTube no pudieron ver el programa. Vamos a tratar de ponerlo más tarde el programa para que lo puedan ver, si es posible, y no nos botan definitivamente estos hackers la señal de TVX. Es todo por hoy, nos encontramos el próximo lunes. El próximo lunes estará Ronald Umaña con nosotros, el animal político, vuelve a la pantalla con nosotros. Estará con nosotros el próximo lunes y tenemos agenda llena en cable en Tigo 28, Claro y Cable Color 23. Ahí puede sintonizarnos. Y también en Facebook y en Twitter. Ahí estamos y a todos aquellos que nos retransmiten en todo el mundo. También muchas gracias. En el canal de YouTube vamos a ver cómo se puede resolver esta situación que ya he hablado sobre este tema. Nos encontramos el próximo lunes. Pasen un feliz fin de semana.